El despertador consciente. Capítulo 32. Mi patria es el planeta Tierra. De todos los temas controvertidos que he abordado en este podcast, el de hoy probablemente sea el que más, y soy muy consciente de que me estoy metiendo en un jardín del que es difícil salir sin múltiples arañazos. Asumo que muchos me acusarán de traidor a la patria y de tantas otras cosas, pero así es como siento y entiendo yo el concepto de las patrias y las nacionalidades. Antes de empezar, me gustaría exponer una situación que, en mi opinión, hace tiempo que azota al ser humano. ¿Sois conscientes de lo que significa e implica el concepto de aristocracia? Sin duda, este concepto, tan mal gestionado por los pertenecientes a esta supuesta clase social superior, fue el principal detonante de una de las revoluciones más conocidas y, por qué no decirlo, más sangrientas de los últimos siglos, y esa no es otra que la Revolución Francesa. Evidentemente una revolución no surge de la nada, y sé que son muchos los factores que intervienen, pero al menos lo que nos enseñaron en clase de historia es que el motivo principal detrás de esta revolución fue que el pueblo francés se hartó de pasar hambre y penurias, mientras ciertos señores y señoras de alta alcurnia se pegaban la vidorra padre a costa del pueblo solo por haber tenido la suerte de haber nacido en determinadas familias y no en otras. Me parece más que lógico que haya gente a la que esto no le resulte aceptable ni justo, entre las que me incluyo, principalmente porque disfrutar de unos derechos concretos por una cuestión que no tiene más mérito que el nacer en un vientre o en otro es algo rocambolesco. Bien, pues en esencia ese es el mismo principio que se aplica a las nacionalidades y los países. Aunque haya teorías espirituales y religiosas que afirman que todo ser humano elige el lugar y el momento en el que va a nacer antes de venir a la vida, sea esto cierto o no, que esto ahora no es relevante, creo que no es justo que este factor determine prácticamente el 100% del devenir de una vida humana. Es decir, elegido desde el más allá o no, una persona que nace en un país africano subdesarrollado tendrá unas condiciones vitales en principio más difíciles que uno nacido en un país que forme parte de eso que presuntuosamente llamamos primer mundo. Que también es cierto que a veces los que nacen en esos países pobres aprenden a ser felices con lo que tienen, cosa que aquí en Occidente no conseguimos ni teniendo más de lo que soñamos. Pero independientemente de eso, la desigualdad que hay entre países o incluso entre continentes es lo que provoca los feroces movimientos migratorios a los que llevamos siglos enfrentándonos. Mucha gente de países europeos se queja de que hay demasiada gente de los mal llamados países pobres que quieren venir a vivir a los todavía peor llamados países ricos. Pero pensadlo un momento, activad vuestro sentido de la empatía y preguntaos a vosotros mismos. Si fueseis vosotros los nacidos en un país pobre con pocas oportunidades, ¿no os plantearíais muy seriamente hacer exactamente lo mismo que hacen esos inmigrantes a los que tanta gente desprecia? De hecho, no hace falta ni tirar del recurso fácil de los países africanos o de continentes más pobres. Sin necesidad de remontarnos demasiados años atrás, ¿cuántas personas conocéis que han acabado yéndose a buscar la vida a países europeos con mejor situación económica que el nuestro? Y lo peor de todo es que incluso muchos de nuestros paisanos emigrados reciben un trato igual de vejatorio por parte de los residentes en el país de destino que el que reciben los inmigrantes que llegan a nuestro país por nuestra parte. Esto quizás debería hacernos reflexionar un poco, porque el desprecio que tú tal vez proyectas hacia otros podría volverse contra ti si tus circunstancias cambiasen. Llegados a este punto, quizás lo lógico sería pensar que si no existiera tal desigualdad alrededor del mundo, este fenómeno ni siquiera sería digno de mención, y quedaría reducido simplemente a personas que quieren ver mundo, bien por gusto, por curiosidad, pero nunca por necesidad. Si empiezo hablando de todo esto es porque, como ya he dicho, el concepto de nacionalidad hoy en día es algo tan arraigado como lo era la nobleza y la aristocracia en la Edad Media. Alrededor del mundo, especialmente en los países ricos, es habitual que una persona sienta cierto orgullo por el país en el que ha nacido y en el que se ha criado, y no seré yo el que le diga a la gente cómo debe sentirse respecto a esta cuestión. Pero analizado fríamente, sentirte orgulloso de tu país es como estar orgulloso de tener los ojos azules o el pelo moreno, algo que en definitiva no ha dependido de ti en casi ningún sentido. Es decir, cuando llegaste a este mundo, el país ya estaba ahí, la bandera ya era la que es hoy y el himno no ha cambiado desde entonces. Yo creo que uno puede llegar a estar orgulloso de algo que ha conseguido en su vida a base de esfuerzo, sudor y lágrimas, pero ¿cómo se puede estar orgulloso de algo en lo que tú ni siquiera has participado en crear y en lo que has aparecido totalmente de rebote? Analizado desde un punto de vista más neutral, está bien sentirse orgulloso de ser español, pero si hubieras nacido en Australia, te sentirías orgulloso de ser australiano. Todo se reduce al rincón del mundo al que fuiste a parar, nada más. Que siempre sale el típico que dice, pues mi abuelo luchó en la guerra y gracias a su sacrificio hoy gozamos de este precioso país libre. Vale, lo primero que te diré es que lamento profundamente que tu abuelo y todos sus compañeros, así como los del ejército enemigo, tuvieran que luchar o dejarse la vida por un pedazo de tierra. Creo que eso no tendría que ocurrir nunca. Y lo segundo y más importante es que ese fue su esfuerzo y su sacrificio, no el tuyo. ¿Qué has hecho tú para ganarte el derecho de disfrutar de tu país aparte de nacer en él?
Seguramente tu abuelo tuvo sus motivos para luchar y así lo hizo, y ahora tú puedes disfrutar de los frutos de su sacrificio, pero creo que la mejor manera de honrar la memoria de alguien que luchó y perdió la vida en una guerra absurda por el control de un territorio es haciendo lo posible para que nadie tenga que volver a pasar por lo mismo que él, y en el momento en que ensalzas la gloria o la superioridad de tu país frente a los otros, estás encaminándote tú y todo tu país hacia repetir el mismo error. Quizás deberíamos incluso plantearnos en qué tipo de mundo vivimos que tenemos que matarnos unos a otros por alcanzar el control de una región y someter a otros humanos a nuestra voluntad y deseos, cuando en la Tierra hay espacio de sobras para todos. Por eso llevo tiempo preguntándome qué es lo que realmente determina una nacionalidad u otra, y la triste conclusión a la que he llegado es que es algo que solo depende de uno de los peores inventos que ha hecho la humanidad en toda su historia: las fronteras. Quizás yo pienso así por haber nacido y crecido en una zona muy próxima a la frontera de otro país. Sí, ya lo he dicho varias veces, yo nací en Barcelona, y aplicando un poco de conocimientos geográficos, estoy mucho más cerca, literalmente hablando, del país vecino, que es Francia, que no de la capital del que se supone que es mi país. De hecho, pensadlo un momento, desde mi casa a la frontera francesa me separan no mucho más de 150 kilómetros, mientras que a La Coruña, por poner un ejemplo, me separan la friolera de unos 900. Lo curioso de esto es que yo puedo tener un amigo viviendo en Perpiñán, a poco más de 1 hora en coche, y lo tendría que considerar un amigo extranjero, mientras que otro amigo mío que sea gallego, al que necesitaría más de 8 horas de trayecto para ir a visitar, es un compatriota. Sé que esto puede parecer muy lógico para algunos, pero a mí me resulta sobre todo muy arbitrario. No hace falta ni decir que la distancia física no tiene nada que ver con la amistad, y para mí pueden ser igual de amigos unos que otros, y por descontado nada tengo en contra de gallegos, extremeños o andaluces, por más lejos que estén de mi casa, al contrario. Lo triste de todo esto es que si estallara una guerra entre España y Francia, que es algo que espero no ver nunca, mi amigo que vive a tiro de piedra se convertiría en un enemigo y al mismo tiempo mi obligación patriótica sería defender a aquellos que viven tan increíblemente lejos. ¿Y esto por qué? Pues simplemente porque las fronteras se trazaron así en algún momento de la historia y parece que es algo incuestionable y que si no respetas te conviertes en una mala persona. Repito que ojalá nunca llegue a haber otra guerra entre Francia y España, ni entre nadie más, pero el sistema de nacionalidades puede acabar dando pie a situaciones tan estúpidas como esa. ¿Estoy diciendo con este argumento que odio a mi país y que ojalá fuese francés? Evidentemente que no. De hecho, aunque los franceses acostumbran a tener un sentido de patria más marcado que la mayoría de españoles, estoy convencido de que mi planteamiento no sería diferente si hubiera nacido al otro lado de los Pirineos. Yo soy de esas personas, locas tal vez, que no gusta de hacer diferenciación alguna entre seres humanos, tengan el color de piel que tengan, hablen el idioma que hablen o hayan nacido a un lado de una frontera o al otro. Lo que vengo a decir es que las fronteras solo sirven para dividir, y alguien me dirá, pues claro, ¿para qué iban a servir si no? Y eso es lo triste, que hay mucha gente a la que le parece bien que haya estas separaciones y barreras entre seres humanos, porque nos han intentado hacer creer, y en la mayoría de casos lo han conseguido, que las fronteras son necesarias por nuestra seguridad, cuando en realidad solo son instrumentos de control. ¿Te has parado a pensar que gracias a las fronteras los gobiernos pueden saber exactamente en qué lugar del mundo te encuentras? Que igual piensas que a los gobiernos les da igual dónde estés o a dónde vayas, y puede ser, no te digo que no, pero cuando sales de tu país para entrar en otro, te has de identificar o si no, no entras. Por lo que, sí, es posible que a nadie le importe dónde estás, pero si se diera el caso de que le importase a alguien por cualquier motivo, tú mismo les estarías informando de tu paradero. La cuestión es que las fronteras no solo dividen el territorio de manera arbitraria, por cuestiones político-bélicas o incluso por motivos orográficos, sino que nos dividen en sentimiento y por supuesto ayudan a perpetuar algo que es casi peor que las fronteras en sí mismas, los estereotipos y los clichés. Todos tenemos programado en la mente que los franceses son unos pijos, que los alemanes son muy cuadriculados y que los italianos son unos vividores. Yo os invito a viajar a estos y otros países y preguntar a toda esa gente qué piensan de nosotros los españoles. He oído barbaridades de todo tipo, que si somos unos vagos, unos incultos, unos salvajes, unos corruptos. Y perdonad, pero a mí esto me ofende un poco, aunque en cierta manera también soy capaz de ver que si nos juzgan por la imagen que dan nuestros representantes o algunas de las tradiciones asociadas a nuestro país, pues es casi normal que piensen así. Pero mirad en vuestro interior un momento, ¿vosotros sois realmente así? ¿Os identificáis en esos clichés? Que sí, que siempre hay casos y casos, pero yo de toda la gente que conozco de este país, y no hablo solo de mi ciudad o de mi región, sino de toda España, ya que tengo la suerte de poder contar amigos de muchas regiones distintas, pues de toda esa gente, muy pocos, por no decir ninguno, encaja en esos clichés. Del mismo modo que la inmensa mayoría de alemanes, franceses o italianos tampoco encajan con lo que creemos que son. Ya lo expliqué en el capítulo 29, pero todas estas tonterías se curan viajando.
De todos modos, a pesar de todo lo expuesto, soy consciente de que el concepto de nacionalidad también tiene cosas buenas. Es normal sentirnos próximos y agradecidos a todos aquellos con los que convivimos a diario, y diré más, creo que la idea de sentirte identificado con ciertos valores asociados a tu país, siempre que estos sean positivos para todos, es algo fantástico que sería difícil de conseguir si todo un colectivo de gente no se sintiera parte de una región, o de una bandera, o de un himno. Sea el nacionalismo o cualquier otra cosa lo que mantenga unida a la gente, siempre será algo bonito y admirable. Eso sí, cuando el concepto se aplica a lo contrario, es decir, no a unirte con algunos, sino a discriminar y alejarte diametralmente de otros seres humanos, es cuando los nacionalismos tocan su extremo más oscuro. Si los humanos deciden unirse para ser más productivos, para tender puentes entre pueblos y generar cooperación y trabajo en equipo entre ellos, me daría exactamente igual el nombre que le queráis dar a eso. Sería fantástico. El problema es que en nuestros días, esos conceptos nacionales solo se aplican para controlar y doblegar las voluntades de la gente supuestamente en favor de un bien nacional. Y el ejemplo más claro de esto lo encontramos en la Unión Europea. Me da igual si os sentís europeístas o no. A mí personalmente la idea de estrechar lazos con los diferentes pueblos que forman parte del mismo continente que yo me encanta. Como iniciativa es fenomenal. ¿Pero realmente está ocurriendo eso en Europa? Porque sí, ser un país miembro de la Unión Europea tiene varias ventajas como la libre circulación de personas y mercancías, pero si miras el comportamiento de Bruselas con países como el nuestro u otros que no gozan de demasiada buena salud económica, pues la cosa cambia un poco. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí que unos señores alemanes, belgas o suizos me da igual, que esta gente nos digan que tenemos que hacer recortes sociales o que nos impongan en qué debemos gastarnos el dinero, pues no me parece bien. Especialmente cuando la principal doctrina que parecen defender estos señores es que lo prioritario sea siempre devolver el dinero que nos prestan y evidentemente con intereses. Lo siento, pero es que me parece dantesco. Entiendo que esos recortes y sus imposiciones económicas son condiciones que ponen desde las altas esferas para que los países pobres podamos recibir ayudas económicas por parte del Parlamento Europeo. Y tengo entendido que esas ayudas se dan con el objetivo de igualar y equiparar el nivel económico de todos los países miembros de la Unión. Pero volvemos a lo mismo de antes, la intención es fantástica, pero la ejecución es espantosa. Porque vamos a ser realistas, todos sabemos que la economía española, portuguesa o griega, por mencionar algunas, no llegarán nunca al nivel sueco, alemán o danés, o al menos es algo que no ocurrirá inmediatamente, porque vivimos realidades y contextos muy distintos. Por lo tanto, si desde los países más ricos o desarrollados quieren ayudar a los más pobres, que lo hagan altruistamente o que no lo hagan y no pasa nada, ya nos espabilaremos. Es como si tú das dinero a una ONG para escolarizar a un niño de un poblado sin recursos, pero luego le exiges una parte del sueldo que consiga cuando trabaje el resto de su vida. Si quieres ayudar, ayuda, pero no pidas nada a cambio, porque si lo haces, entonces no es ayuda, es negocio. Todo esto por no mencionar que no me parece ni lógico ni correcto que las decisiones que afectan directamente a una región y su gente las tengan que tomar unos señores desde un despacho a 1500 kilómetros. Me da igual si son mejores o peores gestores del dinero. El drama en este caso es que se toman decisiones sin tener en cuenta las personas ni los condicionantes que van asociados a la región donde estas personas viven. De hecho, y hablando en plata, esas decisiones se toman en base a números y estadísticas, y los habitantes de cualquier ciudad o país no somos números, somos personas. Puede que desde la distancia les dé igual si hay familias pasando hambre o sin un techo. Mientras los números macroeconómicos vayan saliendo favorables, todo irá bien, y eso no puede seguir así. Si no tienes en cuenta las personas que viven en él, un país nunca podrá llegar a prosperar. Eso sí, prosperarán sus empresas, que quizás es lo que realmente se busca con todo esto. Y el resultado de estas medidas de recorte social las paga la sociedad en todos los sentidos de la expresión. Concretamente los estratos sociales más desfavorecidos. No los pagan ni sus dirigentes ni su clase adinerada. ¿De qué sirve un país con macroeconomía por las nubes si para ello sus habitantes no tienen otra opción que vivir por los suelos? De hecho, ese creo que es otro de los grandes lastres de los nacionalismos, la manera en cómo los gobiernos los utilizan para justificar muchas de sus acciones. Y vuelvo al ejemplo de los recortes, me da igual si los hicieron rojos o azules, la cuestión es que cualquiera de ellos ha recortado lo que le ha dado la gana o lo que le han impuesto desde las altas esferas, y casualmente el recorte siempre acaba en los mismos sectores, porque parece que en este país hay algunas cosas que son intocables, cuando en realidad poco beneficio de ellos se acaba traduciendo para la sociedad en general. Pero eso, han recortado o tomado decisiones presupuestarias que han perjudicado y mucho la vida de mucha gente, pero ojo, que lo hacían por el bien del país, ¿eh? Y si no estás de acuerdo es porque eres un muy mal patriota, porque lo primero siempre tiene que ser el país.
Mirad, un país sin su gente es solo un estúpido trozo de tierra, se llame como se llame y tenga la bandera que tenga. Y ahora que me salten al cuello los patriotas, esos que se pintan la cara de colores cuando juega su selección de fútbol y entonan cánticos exaltando su nacionalidad, que me pongan a parir y me digan que merezco lo peor por no amar y no querer lo mejor para mi país. Pero, ¿de qué sirve vuestro sentimiento nacionalista, vuestra bandera o vuestro himno, si cuando alguien ataca deliberadamente a la gente de vuestro país desde un despacho no hacéis absolutamente nada para defenderlos? Y no solo eso, sino que encima defendéis a los que atacan, porque nos han colado el gol de que ellos son los verdaderos y legítimos representantes de nuestra patria, y solo ellos saben lo que nos conviene a todos. Es como esa cita sobre la guerra que dice: la guerra consiste en jóvenes odiando y matando a otros jóvenes que no conocen para único beneficio de viejos que sí se conocen y se odian, pero no se matan entre sí. Lo siento, pero yo no quiero formar parte de eso. Así que tú, amigo patriota, seas del país que seas, te pregunto directamente, ¿qué es realmente tu patria? Supongo que las clases de geografía sirvieron para algo y podrías trazarme un mapa de todo lo que comprende tu patria querida, pero permíteme una pregunta. ¿Conoces realmente todos los rincones de tu patria? ¿Has estado en todos los lugares en algún momento para demostrar ese amor que dices sentir, o al menos conoces a alguien que viva en esos lugares? Y si crees que no necesitas ir físicamente a un territorio para amarlo, ¿cómo sabes que lo amas realmente si ni siquiera lo conoces? Probablemente pensarás que no tengo razón, y no pretendo decirte lo que debes sentir, pero si no conoces toda la tierra que dices amar, no amas a tu país, amas la imagen que te has creado de él o que alguien te ha sabido vender muy hábilmente. ¿Te puedes enamorar de alguien que no conoces solo en base a lo que alguien te ha contado? Bueno, tal vez, pero te estarás enamorando a ciegas. Si luego conoces a esa persona y te llevas un chasco, no te sorprendas. En cambio, amigo patriota, sí me voy a tomar la libertad de decirte lo que sí amas, y estoy seguro de que no me voy a equivocar. Amas tu casa, y la gente que vive en ella, y la calle donde está esa casa, y el barrio donde está esa calle, esas calles que te han visto crecer. Incluso el pueblo o la ciudad a la que pertenecen esas calles. Amas la panadería a la que tu madre te mandaba a comprar el pan cuando eras pequeño. Amas la farmacia donde te daban una piruleta cada vez que te veían y el colegio donde conociste a la mayoría de tus amigos. El instituto donde te enamoraste por primera vez y en el que aprendiste cuánto duele que te rompan el corazón. Amas el campo de fútbol de tu barrio donde las tardes se hacían interminables con tus colegas. Amas la casa de tu mejor amigo con el que jugabas a la consola y amas hasta a sus padres que te invitaban a merendar. Y puede que incluso ames el pueblo lejano en el que se criaron tus abuelos y que has visitado algún verano que otro y en el que te diste tu primer beso con una chica. Querido amigo patriota, teniendo tantas cosas a las que amas con todo tu corazón, ¿qué necesidad tienes de malgastar tu amor haciéndote creer que amas lugares en los que nunca has estado? ¿No será más bien que alguien te ha hecho creer que todos esos sitios que no conoces te pertenecen de alguna manera? Pero piénsalo fríamente, ¿realmente te pertenecen? Yo seguramente nunca he puesto un pie en el barrio o en el pueblo en el que tú creciste. ¿Crees que me pertenece de alguna manera? ¿O pertenece a aquellos que viven allí? Tal vez la respuesta a todas estas preguntas es que en realidad no nos pertenece nada de todo eso, porque la tierra no pertenece a las personas, pero las personas sí pertenecen a la tierra. Toda esa lista de lugares que he mencionado hace un momento, no sé si serán realmente los sitios que tú amas, amigo patriota. Probablemente en tu caso y en el caso de cada uno, esa lista de lugares sea diferente, pero sí son los lugares que amo yo, con toda mi alma. Pregúntame si daría la vida por la que se supone que es mi bandera, o por cualquier otra, y te garantizo que la respuesta será no. Pregúntame si la daría por cada uno de los lugares de mi lista y por las personas que he conocido en ellos, y antes de que puedas siquiera preguntar, ya me habré tirado al cuello de quien sea con tal de protegerlos. Amigo patriota, que nadie te diga lo que tiene que ser importante para ti. Por supuesto que eres muy libre para amar y odiar lo que te dé la gana, pero al menos sé tú el que decida qué cosas o lugares serán esos, que no sea un mapa el que lo decida por ti. Para mí, mi patria es mi gente, y por extensión los lugares en los que esta gente vive, y como tengo la suerte de que mi gente vive en lugares muy distantes y en diferentes regiones y países a lo largo del mundo, para evitarme el follón de enumerar toda la lista de lugares a los que amo, por la gente que conozco que vive en ellos o por lo que significan para mí, pues me resulta bastante más fácil amar de manera inclusiva a todo el planeta, pero nunca de manera posesiva, entendiendo perfectamente que ningún lugar del mundo me pertenece, pero sí sintiendo que yo pertenezco a todo el mundo, porque mi patria ahora puede ser una, pero si toda mi gente se va a otro sitio, mi patria se irá con ellos. Ese y solo ese es el motivo por el cual me atrevo a decir que no tengo una única patria, sino que mi patria es todo el planeta Tierra. ¿No sería fantástico que todos sintiéramos algo parecido? Yo creo que sí. ¿Oís eso? Es hora de despertar.